Son las 6 de la tarde con 17 minutos. Regresamos a los periodistas. Alejandro, apenas el día de ayer jueves, fue electo por unanimidad José Medina Mora y Casa como el nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, este organismo que representa a los patrones del país, en sustitución de Gustavo de Hoyos, quien presidió justamente este organismo desde el 2016 y luego en sucesivas reelecciones duró en el cargo, duro todavía hasta el último día de este año. Así es que hay nuevo presidente de Coparmex. Sí, llamó mucho la atención debido a que José Medina Mora llegó con un tono más conciliador con el gobierno. Ya con Gustavo de Hoyos, pues no había ningún tipo de posibilidad de diálogo, sobre todo porque él ya traía una apuesta o trae una apuesta política, pues muy válida. Él ha decidido apostar, digamos, políticamente, a hacer una oposición al gobierno y utilizó la plataforma de Coparmex. No sé si eso sea tan válido, pero bueno, así sucedió. Utilizó la plataforma de Coparmex para plantear su mensaje, que era un mensaje de oposición hacia el gobierno, señor Delgado. Efectivamente, bueno, precisamente para platicar sobre cuál será la línea de política del nuevo presidente de la Coparmex, José Medina Mora, es que lo hemos invitado y le agradecemos que haya aceptado a platicar y informarle a usted que nos escucha y que nos ve, pues este reto que se le presenta ahora a José Medina Mora y Casa. ¿Cómo está, José? Bienvenido a los periodistas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues la verdad, muy contento con el resultado de la Asamblea Electoral de Coparmex el día de ayer, al haber sido electo por unanimidad para tomar la presidencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana a partir del 1 de enero del 2021 y por 2 años. Muy contento con el resultado y listo para trabajar por un mejor México. Son momentos en donde tenemos que colaborar y parte de lo que estaremos buscando es un diálogo que nos permita encontrar los consensos, un diálogo con el gobierno, en la conciencia de que necesitamos colaborar todos y cada quien poner nuestro granito de arena para resolver los desafíos que tenemos como país. Entonces será una presidencia colaborativa, de escucha, de encontrar estos consensos que nos ayuden a, insisto, resolver los desafíos que tenemos como país. ¿Es continuidad o cambio en la Coparmex, ingeniero? Bueno, digamos que Coparmex tiene 91 años de existencia y cada presidente que ha habido en la institución, con el apoyo del Consejo Directivo, pues se pone las prioridades a las que se debe de enfocar la institución. El mundo cambia, nuestro país cambia, pues nada menos este año con la pandemia que ha generado una crisis económica y de empleo y de salud, de seguridad. Entonces tenemos que adaptarnos a cómo va este cambio y poner prioridades de hacia qué nos tenemos que enfocar como institución. Y digamos que no será diferente a lo que ha sido cada vez que en los 91 años de existencia hemos tenido un cambio en la presidencia nacional de Coparmex. Es una presidencia que va a estar en un periodo muy intenso políticamente, sin duda, porque por un lado, pues viene la elección del próximo año, que siempre es muy tensa y muy también interesante en términos políticos, porque es la medición, digamos, del mandatario a mitad de su gobierno. Pero también, pues, viene un Congreso nuevo donde, pues, la Coparmex ha jugado de distintas maneras. Es cierto que la posibilidad de diálogo, don José Medina Mora con Gustavo de Hoyos se había acabado, no había posibilidad de que Gustavo de Hoyos dialogara y por lo tanto todos sus representados no podían dialogar con el gobierno porque había pues una posición política muy fuerte, muy ruidosa, digamos, en contra del gobierno. Y esa posición, pues sí marcó la presidencia de Gustavo de Hoyos. Es un sello que él quiso imponerle y que se vale.
Ahora, esta otra presidencia, pues se va a topar con un ambiente, con una relación que ya está sembrada, donde pues o es diálogo o no es diálogo, pero la Coparmex viene con ese antecedente, digamos. ¿Usted va a hacer contacto con el gobierno federal? ¿Le interesa conversar con el presidente de México, don José? Sí, desde luego, lo que estamos planteando es que sea una etapa de diálogo, de intercambio de ideas. Consideramos que efectivamente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero eso enriquece la discusión, enriquece las propuestas. Y desde luego tendemos la mano al gobierno para establecer el diálogo, para aportar ideas y que con esto podamos tomar mejores decisiones. Consideramos que el gobierno no puede resolver todo solo, así como nosotros tampoco podríamos resolver todo solo, pero si colaboramos de manera conjunta, sí lograremos apoyar al gobierno para enfrentar, insisto, estos desafíos que tenemos como país. Entonces sí será en ese sentido una etapa de diálogo, de búsqueda de consensos, de respeto a las opiniones de los otros, de entender que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todos los puntos, que va a haber desacuerdos, pero con todo respeto y desde luego el reconocer los aciertos del gobierno será una parte importante. Desde luego también cuando veamos que alguna decisión va en un sentido que no abona al desarrollo del país, haremos ese señalamiento, pero siempre con propuestas. Esa es un poco, digamos, la postura que tomaremos desde la Presidencia Nacional de Coparmex. ¿Qué evaluación hace usted de los 2 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Es un tercio ya del sexenio, sobre todo con decisiones que fueron muy combatidas por Gustavo de Hoyos, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el manejo de la política económica del país, la falta de apoyo a la iniciativa privada en medio de la pandemia. ¿Cómo definiría usted el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí, yo creo que, digamos, hay luces y sombra como en todo, ¿no? O sea, igual que nos pasa a cualquier empresa, a cualquier organización, tenemos aciertos, tenemos errores, y en ese sentido, pues compartimos, por ejemplo, cuando el presidente dice que primero los pobres, pues desde luego estamos de acuerdo. Nos parece, y es algo de lo que queremos proponer, que no es nada más el ayudar a los pobres, el darles el dinero, el darles el pescado, sino también hay que enseñarles a pescar. No es la disyuntiva de darles el pescado o enseñarles a pescar, son las dos. Y nos parece que a los programas sociales hay que añadir un acompañamiento para que las familias que están en condición de pobreza puedan salir de esa condición. Y nos parece que hay un ejemplo que es muy exitoso, que son los bancos de alimentos, en donde, en primer lugar, las familias pagan por ese alimento, aunque sea una cantidad pequeña, 10 pesos, o el 10% de lo que vale, pero quizá más importante el programa de acompañamiento para que puedan salir de la condición de pobreza alimentaria. Por otro lado, cuando el gobierno y el presidente dice que está a favor de la austeridad, pues claro que estamos de acuerdo con la austeridad. Creo que todos no queremos situaciones de desperdicio en donde los recursos que son todos sean mal utilizados, pero también tenemos la experiencia empresarial que cuando cortas grasa, eso te ayuda, pero si cortas de más y te llevas músculo y hueso, ahí sí ya dañas la operación. Son las 6 de la tarde con 30 minutos en punto. Estamos platicando con el ingeniero José Medina Mora y Casa, el flamante presidente de Coparmex, este organismo empresarial que tiene 91 años de existencia en nuestro país y que tomará posesión pues empezando el año, empezando el 2021, el candente año electoral. Alejandro, ¿ibas a formularle una pregunta a don José? Sí, hay muchas dudas, por supuesto, don José Medina Mora, con respecto a lo que viene con Coparmex, el tipo cómo le va a imprimir el carácter que le va a imprimir usted a la Coparmex. Y mi primera duda sería si
hubo un momento en los últimos meses en donde la Coparmex y México, y por México sí, esta organización, no sé si sea independiente, como sea, donde está Claudio X González y donde está Gustavo de Hoyos, estuvo muy vinculada o era visto como una sola cosa con Coparmex. O sea, este ente muy político y este sindicato de patrones, digámoslo así, en una sola cosa. ¿Esto se va a mantener así o hay pues se va a ir separando o es su intención mantenerlo unido como está hasta hoy? Sí, gracias por la pregunta, Alejandro. Desde Coparmex celebramos que más de 500 organizaciones de la sociedad civil se unan para buscar un avance en la democracia. Coparmex es solo una de las 500 organizaciones de la sociedad civil que participamos en Sí por México. En ese sentido, como institución seguiremos siendo una de esas organizaciones. La participación que tenga Gustavo de Hoyos a partir del 1 de enero del año que entra, pues será ya como expresidente de Coparmex. Ahí la política que tenemos dentro de la institución es que somos un organismo altamente político, totalmente apartidista, no apoyamos a ningún partido político, a ningún candidato, pero dialogamos con todos los partidos políticos, con todos los candidatos, para de alguna manera ver cuál es la agenda e impulsar temas que consideramos que son importantes impulsar en el país. Yo te escucho. Y así lo hemos hecho. Coparmex se ha distinguido por tener este diálogo con los partidos políticos y con los candidatos, se ha distinguido también por promover el voto, y lo haremos. El que haya una mayor participación ciudadana nos lleva a mejorar nuestra democracia. También participaremos, seguiremos participando como observadores electorales. Sin embargo, estaremos actuando completamente separados de los partidos políticos y de los candidatos. Es decir, mantendremos este principio que repito, es de ser altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Sí, en efecto, es pertinente hacer estas precisiones, ingeniero Medina Mora, porque en efecto hay legitimidad, por supuesto, en que haya organizaciones de la sociedad civil, organizaciones intermedias que busquen efectivamente la participación en los asuntos que nos conciernen a todos. En este caso es Coparmex Nacional, pero también, de acuerdo con la lista de Sí por México, pues son prácticamente todos los centros empresariales de los estados. Por eso se han juntado poco más de 500 organizaciones. Muchas son prácticamente personas, algunas son membretes. Y sí es importante hacer esta precisión porque en el caso de el todavía presidente de Coparmex, claramente hay una participación de carácter político legítima, pero también partidista, ingeniero Álvarez Medina Mora. Están propiciando la alianza de 3 partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, y por eso era pertinente la pregunta, yo le insisto. Finalmente la Coparmex defiende intereses legítimos, los intereses de los empleadores. Por eso, ¿qué tanto se va a seguir involucrando la Coparmex bajo la presidencia suya? Bueno, en los 91 años de historia de la Coparmex hemos formado algunas alianzas a través de la vertebración que logramos, no nada más a nivel nacional, sino cada uno de nuestros centros empresariales en las ciudades en donde se encuentran, la vertebración con otros organismos de la sociedad civil. Y ese es el sentido de participación que tenemos. Hemos creado algunas organizaciones que luego toman vida propia, o sea, se han gestado en Coparmex, como fue Vertebra, como el mismo Consejo Nacional Agropecuario, que era la Comisión Agropecuaria de Coparmex, como hay varias instituciones que de alguna manera se gestaron en Coparmex y que luego tienen vida propia. Esto sucederá también en el caso de Alternativas por México, una organización que se gesta en Coparmex, pero que ahora ya el Consejo Nacional ha autorizado que tenga vida propia. Y en este sentido, pues será la participación
de Alternativas por México en el movimiento Sí por México, que independientemente ya de Coparmex, que tenga su participación y definirá Alternativas por México como una organización autónoma independiente, pues qué tanto se involucran en la parte de los partidos políticos o de los candidatos. Pero insisto, como Coparmex no participaremos apoyando a ningún partido político, a ningún candidato en lo particular, porque es importante nuestra defensa es de la defensa de la democracia, la defensa de las libertades, la defensa de los contrapesos, pero no una participación partidista ni apoyar a ningún partido, por cierto, tampoco en contra de ningún partido y en contra de ningún candidato. Y tener esta postura, sí de diálogo, sí de observación electoral, sí de promoción del voto por aquel candidato o partido que cada ciudadano considere que es el que le conviene. Ingeniero Medina Mora, hay asuntos de coyuntura. Uno es el tema que está pendiente de aprobarse en el Congreso, o está discutiéndose todavía en el Congreso, que es el caso de la subcontratación, del outsourcing. Y otro tema que está en curso también, que es el aumento al salario mínimo para el próximo año. El presidente, en este caso último, ha propuesto que sea un aumento de 15%. La Coparmex en los 2 años recientes ha sido muy claro en apoyar el aumento a los salarios mínimos, más allá de lo que se había aumentado en años previos. Coparmex, que usted encabeza, apoya que se aumente en 15% el salario mínimo para el 2021. Desde el punto de vista de la Coparmex, nos parece que tenemos que tener una perspectiva más amplia. Es decir, no nada más enfocarnos en cuánto vamos a aumentar en el 21. Tenemos que lograr que el salario mínimo llegue al nivel mínimo de bienestar familiar. Y para eso nos hace falta todavía un buen trecho de recorrido. Desgraciadamente, el salario mínimo había quedado anclado porque se utilizaba para muchos otros propósitos, para pagos de servicios, de multas, de créditos hipotecarios, y esto hacía que cuando se aumentaba el salario mínimo se generaba un aumento en los demás servicios. Una vez que se desindexó, hemos podido impulsar el aumento al salario mínimo y celebramos, y es la primera gran coincidencia con la administración del presidente López Obrador, el que sí estuvimos de acuerdo en aumentar el salario mínimo. Desgraciadamente, las administraciones anteriores no habían querido entrar al tema de subir el salario mínimo. Y lo que vemos es que tenemos que lograr, ojalá que para el 24 lleguemos a ese nivel del bienestar familiar. Sin embargo, dada la crisis que se ha generado en el 2020, tenemos que ser muy cuidadosos que el aumento del salario mínimo no nos lleve a perder más empleo. Ya se perdieron en solo 5 meses más de 1.100.000 empleos formales, alrededor de otros 10 millones de empleos informales, de los cuales se ha recuperado como la mitad. Entonces, lo que consideramos prudente en Coparmex es un aumento del 7 al 10% en el 21, pero conservar este objetivo de lograr llegar a este mínimo, el salario mínimo del bienestar familiar. Y para esto, un poco dependiendo de las circunstancias que se van dando cada año, el poder aumentar más. Si recuerdan, el año pasado fue un 20%. Y además quedó demostrado que esto no se reflejó en un aumento de los precios. O sea, sí estamos en una condición en la economía en donde podemos ir a aumentar el salario mínimo. Sin embargo, adicionalmente al aumento del salario mínimo, lo que estamos proponiendo a las empresas es todas aquellas que puedan pagar más. Y hay 3 escalones en donde empresas han firmado un compromiso. Un primer escalón que es 6.500 pesos como ingreso mínimo. Hay un segundo escalón, 8.500, y un tercer escalón, 10.000. Todavía no llegamos aún en el 10.000, en el escalón que debemos estar. Entonces sí es una lucha de largo plazo que tenemos que ir poco a poco. Este año, considerando la difícil situación económica, nada más que no se nos pase la mano, que nos genere un problema de más pérdida de empleo. Eso es lo único que tenemos que cuidar. Estamos en el diálogo con los sindicatos obreros, con las autoridades del trabajo, para pues, tomar la decisión de lo que sea mejor para el país, mejor para los trabajadores, y sobre todo en el largo plazo, en donde tenemos que cuidar que no pierdan su empleo ahora, pero que sí vayan logrando un aumento considerable en ese salario mínimo. Hubo presiones en los meses anteriores a que el presidente diera apoyos directos a la empresa. Hubo un debate y una respuesta muy concreta del presidente que no iba a provocar
otro FOBAPROA que no iba a endeudar a la mayoría de los mexicanos para salvar un puñado de empresarios. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues estamos de acuerdo con el presidente en que no haga otro FOBAPROA. O sea, lo que necesitamos es apoyar a los trabajadores. Y en la condición de la crisis que vivimos derivada de la pandemia, por eso propusimos en Coparmex los salarios solidarios. Y esto es para que no se pierdan más empleos, el que temporalmente, mientras dura la crisis, haya una aportación de los trabajadores, una aportación de los empleadores y una aportación del gobierno federal. Esta propuesta ha sido adoptada en algunos estados por gobiernos estatales, pero si el gobierno federal la adoptara, sí tendríamos un mayor alcance. Nos parece ahorita fundamental el que proteger a los que tienen empleo para que no se pierdan más empleos formales, o inclusive los que ya lo perdieron, ese millón que ya perdió su empleo, reciban un equivalente de un salario mínimo en lo que se pueden reintegrar a la vida laboral. Entonces, en ese sentido, lo que sí pedimos y creemos que conviene, y está en esas 68 propuestas de la Conferencia Nacional para la Reactivación Económica, parten de cosas muy sencillas. Por ejemplo, el que el gobierno devuelva los saldos a favor en los impuestos. Anteriormente se podían compensar los saldos a favor del IVA contra lo que se tenía que pagar de impuestos sobre la renta. Esta administración hizo un cambio. Entonces, las empresas tenemos que pagar el impuesto sobre la renta y luego solicitar los saldos a favor del IVA. Estos se han retrasado y esto afecta la liquidez de las empresas. Y esto, digamos, así como tenemos las empresas la obligación de pagar nuestros impuestos, nos parece que la obligación del gobierno es devolver los saldos a favor. Por otro lado, también algo que está afectando la liquidez de las empresas son sobre todo pequeñas y medianas empresas que son proveedoras del gobierno, especialmente Pemex, en donde se ha retrasado en los pagos y esto afecta la liquidez de las empresas. Es algo que les corresponde por un producto o servicio entregado que tiene que ser pagado en tiempo y forma. Y ese es quizá lo más importante en estos momentos de crisis para lograr que no se afecte esta liquidez. Desde luego hay muchas otras propuestas que ojalá las considere el gobierno federal porque se han probado exitosas y es apoyo, incentivar la inversión, por ejemplo, con la depreciación acelerada, o dar créditos, no regalar el dinero, o sea, créditos que se paguen. Hay gobiernos estatales que han dado créditos a las empresas que tienen 6 meses de periodo de gracia, tienen tasas preferenciales y que tienen periodos de pago de 12, 24 hasta 36 meses. Eso realmente ayuda a conservar los empleos, que nos parece en Coparmex que es el enfoque que tenemos que tener. ¿En qué estados se han dado estos apoyos, ingeniero? En varios estados, por ejemplo, créditos a las empresas en el estado de Jalisco se otorgan en esas condiciones, 6 meses de periodo de gracia, tasa preferencial y pagaderos a 12, 24 y 36 meses, dependiendo la circunstancia. En algunos estados como Guanajuato, por ejemplo, como Querétaro, han dado ciertos apoyos a los salarios solidarios, que desde luego el alcance de los gobiernos estatales es limitado, por eso insistimos a que el gobierno federal lo haga. De hecho, el mismo presidente ha dicho que se debe proteger a los de abajo y nos parece que estamos completamente de acuerdo, especialmente con esos trabajadores que están entre 1 y 3 salarios mínimos. Ahí es donde debemos concentrar todo el apoyo, ahí es donde más falta hace y donde no queremos que se pierdan empleos porque es son mexicanos que viven al día y que es importante el que puedan conservar esa fuente de trabajo. Ingeniero Medina Mora y Casa, le quiero preguntar también sobre un asunto que lo involucra no solamente como presidente de Coparmex, sino como empresario y como hermano del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien renunció justamente a ese cargo, supuestamente porque estaba bajo investigación de las autoridades, de manera particular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en supuestas transacciones que involucran a la empresa que usted encabeza. Me refiero a Compusoluciones y Asociados SADCB. ¿Sigue bajo investigación su hermano y por tanto también usted? Sí, yo diría que lo que necesiten saber de mi hermano se lo pregunten a él. Lo que les puedo yo responder sobre la empresa es que pues no hemos dejado de tener auditorías y afortunadamente tenemos todo en orden.
Es una empresa que me tocó fundar hace 35 años. Como cualquier emprendedor, cuando arrancas, pues el primer año, a pesar de haber hecho un plan de negocios, pues que a lo mejor en el salón de clase hubiera sacado mención honorífica, la realidad es que quebramos la empresa. Y el segundo año hicimos un segundo plan de negocio y volvimos a quebrar. Y el tercer año, afortunadamente, logramos el punto de equilibrio y más un modelo de negocios rentable, que a partir del cuarto año y hasta el 35 que cumplimos hemos tenido puros años ganadores. Somos una empresa que promovemos el compromiso social y por lo mismo nos hemos comprometido desde que fundamos la empresa a cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales. Y en ese sentido, pues todas las auditorías que recibimos en la empresa por distintas dependencias del gobierno, pues todas han salido favorables. Es decir, estamos convencidos que es lo que nos toca hacer. Y va muy en la línea de lo que queremos en Coparmex, promover un Estado de Derecho en donde las empresas cumplamos con nuestras obligaciones. Y aquí me gustaría ligarlo con lo que preguntaban, por ejemplo, de la subcontratación, porque las autoridades han hablado de que hay empresas que han abusado de ese esquema y nos parece que la autoridad debe aplicar la ley. Y si hay empresas que no respetan los derechos de los trabajadores, pues se debe de aplicar la ley. En ese sentido, consideramos, afortunadamente, hay diálogo abierto con las autoridades del trabajo, en donde tenemos ahorita 3 meses adicionales para encontrar el mejor esquema para la subcontratación, en donde tenemos 2 objetivos. Un primer objetivo es lograr que se respeten los derechos de los trabajadores, es decir, que se respete su antigüedad, que se respeten las prestaciones, que se respete el que se les dé de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario, de tal manera que cuando lleguen a pensionarse tengan ese salario base para poder recibir su pensión. Pero por otro lado tenemos también un segundo objetivo, que es lograr la competitividad del país. Y en este sentido, la subcontratación es un esquema que da flexibilidad a las empresas, que ayuda a ser más competitivos los países y entrando en el TEMEC, en donde junto con Estados Unidos y Canadá somos la región más competitiva del mundo y no somos competitivos porque somos complementarios. Entonces, necesitamos lograr esos 2 objetivos. Estaremos en estos 3 meses en diálogo con la Secretaría del Trabajo para encontrar esa solución. Ya se logró un primer avance, que es que la subcontratación especializada está permitida, en que estas empresas que ofrecen la subcontratación especializada tengan que registrarse y con eso pueda ser válida esa subcontratación especializada. Tenemos que avanzar también en otros esquemas de subcontratación, sobre todo en la frontera, que permiten competitividad para el país, pero en todos los casos que se respeten los derechos de los trabajadores. Don José Medina Mora, pues disfrute mucho las fiestas que vienen, porque se me hace que desde el 1 de enero tiene usted mucha chamba ahí en la Coparmex. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, Alejandro, Álvaro, muchas gracias por el tiempo que nos dedican y también que pasen muy felices fiestas. Muchísimas gracias, Ciro. Que le vaya muy bien, muchas gracias y seguimos en comunicación. Aquí es un espacio abierto a la información de interés público, como es el caso de la que genera Coparmex. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, vamos a una breve pausa, Alejandro, si te parece, y volvemos enseguida aquí a Los Periodistas.